Bien, en lo que van saliendo los niños a sus clases, vamos abriendo nuestras... no hay niños. Ok. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4. Ya hemos llegado al final del libro y el día de hoy lo vamos a terminar. No me acuerdo cuántas semanas tenemos ya estudiando a Filipenses, no se nos hizo muy bueno, no ha sido tan largo como otros libros que hemos estudiado, ha sido mucho más corto y realmente ha sido para mí una bendición. Espero poder terminar este capítulo el día de hoy, yo creo que sí, con el libro de Filipenses, y no sé qué vamos a estudiar para la próxima semana si alcanzamos a terminar esto hoy, pero espero que sea de bendición este final. El final realmente es para mí algo especial. Los versículos 10 al 19, gracias hermano, los versículos 10 al 19, sin lugar a dudas, son los versículos más utilizados para misiones. Por lo tanto, esto queda de maravilla, porque estamos en el mes de abril, el mes en que nosotros tenemos nuestra semana de misiones. Entonces queda como anillo al dedo estos versículos del 10 al 19 que hablan acerca de cuestiones monetarias, acerca de dar al misionero, acerca de la ofrenda de amor. Entonces esto es muy interesante. Ahora, vamos a estudiar esta mañana también los versículos 8 y 9. Los versículos 8 y 9, es lo que me faltó dar la semana pasada, ¿sí? Entonces, versículos 8 y 9 como tal son el final de lo que debería de haber visto la semana pasada, pero no alcancé. Entonces, no vamos a omitir los versículos, los vamos a ver el día de hoy. Entonces, en realidad estamos manejando dos temas: el dar a misiones, versículos 10 en adelante, y el final del tema anterior, que era buscar la paz dentro de la iglesia. Si ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros vimos que la iglesia de Filipos tenía un montón de problemas. La iglesia de Filipos tenía ya habíamos hablado de estos falsos maestros judaizantes, perros que habían entrado, como lo menciona el capítulo 3, todo el capítulo 3 habla acerca de eso, y encima de estos problemas internos que ellos ya tenían a causa de los falsos maestros de estos judaizantes, encima de eso había un choque entre dos mujeres que ya empezamos a ver aquí en el capítulo 4, sus nombres eran Síntique y Evodia. Y era tanto el problema que ellos tenían, no se nos dice dentro de la Biblia cuál fue el problema exactamente que ellos estaban teniendo, pero había causado problemas internos dentro de la congregación, a tal grado en que la semana pasada nosotros vimos en el versículo 3 que Pablo recluta a un hermano, lo llama compañero fiel o amigo fiel, vamos a ver cómo lo llama. Versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, compañero fiel, que él ayudara a Evodia y a Síntique a arreglar sus diferencias. En otras palabras, Pablo recluta a un hermano que no sabemos quién es, que él ayude como consejero para estas dos hermanas, para Evodia y para Síntique, y que buscara por medio de la palabra de Dios la restauración de ellas, porque aparentemente en algún momento, dice también el versículo 4, que ellas junto con Clemente y junto con Pablo eran realmente fuertes en la palabra de Dios, y eran mujeres que lucharon y batallaron, militaron a un lado de Pablo y Clemente, que no sabemos nada de Clemente, y eran buenas hermanas que amaban al Señor, tenían temor de Dios, eran hermanas serias, y de repente, ¡pum!, empiezan a tener problemas. Ya no hay paz en la iglesia, no había paz. Entonces, esta es la razón por la cual en los versículos 5, 6, 7, 8, 9, les está diciendo Pablo, ¿saben qué? Busquen la paz, restáurense. Yo doy esa paz que sobreabunda. Esta es la idea. Cuando hay un problema entre hermanos dentro de una congregación, por lo general es por
razones, y ahorita vamos a ver, por lo general son razones de chisme, por metiches, por meterse en lo que no les importa. Pero todo eso realmente es causa de una cosa: no tienen la misma mente, no están pensando igual. Y a lo largo del libro de Filipenses se nos dice, Pablo nos exhorta una y otra vez a nosotros y a los filipenses: sean de una misma mente. Y este es el problema: si no somos de una misma mente, no va a haber paz en la iglesia. Va a haber chismes, va a haber contiendas, va a haber problemas, va a haber una desunión dentro de la congregación, porque no somos de una misma mente. Parece ser, por varias veces que nos dice Pablo en Filipenses que seamos de un mismo pensar, parece ser que Evodia y Síntique no estaban de acuerdo, no estaban en la misma mente, no coincidían, estaban pensando diferente una a la otra. Y ahorita vamos a ver, realmente Pablo nos va a dar la solución a este problema, que es todavía muy real hoy en todas las iglesias. Cuando hay una desunión dentro de la iglesia, cuando no hay paz, cuando hay problema o choques un hermano con el otro, siempre es por lo mismo, es porque no están en una misma mente. Y ahorita vamos a ver en qué deberíamos estar pensando, que es el muy famoso versículo 8. Ahora, el capítulo 4 de Filipenses termina de una manera, pues ya les dije, del 10 al 19, es la parte misionera del dar económicamente. El versículo 20 culmina el capítulo con una hermosa doxología. Si usted no recuerda qué es una doxología es donde se engrandece, se bendice, se da gloria al nombre de Dios. Y así es como Pablo termina el libro de los Filipenses, de una manera tremenda, dando esta doxología, bendiciendo, engrandeciendo el nombre de nuestro Señor Dios. Entonces, ¿qué forma de culminar con una epístola tan hermosa? Terminar con una doxología realmente preciosa. Y luego los versículos 21 y 22, 23 terminan con saludos personales. Recuerden, es una carta. Y en cualquier carta, bueno, yo sé que ya no mandamos cartas, es muy rara la persona que envía cartas por correo, ¿ah? Pero cuando se hacía, yo recuerdo, mi papá que a cada rato mandaba por correos cartas, pero eso ya no se hace hoy, es muy raro, ya todo el mundo por WhatsApp, por texto, por email o lo que sea. Pero antes había saludos formales. Salúdame a tu mamá, salúdame a tu familia, a tu tío, a mi tía, diles que los quiero mucho, de parte de los que estamos acá, los amamos, saludos. Entonces, siendo una carta, esta es la manera también en que Pablo termina. Entonces termina con una doxología y con saludos personales a los hermanos en Cristo que se encontraban en Filipos. Entonces vamos a empezar con una oración, hermanos, para empezar con los versículos 8 y 9. Y la realidad es que en el día de hoy yo no tengo grandes cantidades de versículos. No me voy a enfocar en ir por toda la Biblia el día de hoy, puesto que es un tema que creo que no requiere mucho de eso. Simplemente es una sección donde tenemos que abrir nuestras mentes y ya sabemos la realidad de esto. Vamos a meternos en esto. No hay versículos de apoyo esta mañana. Vamos a verlo. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar hoy juntos, alabando, glorificando su bendito nombre, aprendiendo acerca de su palabra por medio del Espíritu Santo, quien es nuestra guía, nuestro maestro, a quien que nos ilumina y nos muestra, nos enseña las cosas de su palabra. Gracias, Señor, por ese consolador. Gracias, Señor, le damos porque podemos alabar su bendito nombre con nuestras alabanzas, con nuestros cantos, con nuestras voces, con nuestras ofrendas, con nuestra asistencia, con nuestro corazón postrado delante de usted, Señor. Gracias, Señor, por la habilidad que nos ha dado de poder adorarle, el privilegio de poder alabarle. Gracias, Señor, por el ejemplo que podemos ver en la vida de la iglesia de Filipos y cómo es que ellos manejaban
ofrendas de amor y sostén para su misionero Pablo. Gracias le damos, Señor, por la salvación que nos une en su Hijo Jesucristo, y en su bendito nombre le agradecemos por todo. Amén. Versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ok. En esto pensad. Recuerden, en varias ocasiones ya les había dicho Pablo, sean de una misma mente. Entonces está diciendo, Evodia, Síntique, que podemos ver los nombres de ellas, ya lo habíamos visto, pero viene el versículo 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, de un mismo sentir, pero no estaban sintiendo lo mismo. Dice, ruego que sean de una misma mente, ruego que piensen de la misma forma, ruego que sean iguales aquí y aquí. El problema es de que no están pensando igual. Y hay aquí una lista en el versículo 8. Para pensar igual, para ser de una misma mente, para estar unánimes, para poder tener paz dentro de la congregación local, porque ciertamente no lo había, tenemos que pensar igual. ¿Y en qué voy a pensar? Dice, en lo que es verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre. ¿Quién es digno de alabanza? En eso pensar. En otras palabras, Síntique y Evodia no estaban militando igual. Ellas habían retrocedido, porque antes militaban muy bien. Antes militaban junto con Pablo y con Clemente de una forma muy buena. De hecho, dice el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, estas mujeres previamente habían militado, estas mujeres previamente habían hecho lo que era correcto, habían caminado con los otros hermanos, habían predicado, y ahora ya no están bien. Parece ser que su mente sí estaba bien originalmente, pero llegó el punto en donde dejaron de pensar en lo mismo. Y si nosotros vemos aquí el versículo 8, dice, en esto pensad, y vemos estas cosas que vienen aquí descritas, es claro que está hablando de la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ¿quién es el verdadero? Dice, todo lo que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Cristo es el verdadero, no hay verdad fuera de Él. Él es el único y verdadero Dios. Y no hay mentira en Él, dice la Biblia. Él es verdad. Y hay tantos versículos que nosotros podemos ver, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos muestran que Cristo Jesús es la verdad pura. Entonces, sé de un mismo sentir. ¿En qué se refiere? Piensa en esto. Pues ¿en qué voy a pensar? En aquel quien es fiel y verdadero, Cristo Jesús. Siguiente dice, todo lo que es respetable, es decir, honorable, moralmente atrayente. ¿Quién es este? Cristo. No hay nadie más honorable que nuestro Señor Jesús. No hay nadie más respetable que la persona de nuestro Señor Jesús. Entonces dice, piensa en lo verdadero, Cristo. Piensa en lo que es respetable, honorable. Pues no hay nadie más respetable que Él. Piensa en lo justo. Otra vez, ¿quién es justo sino Dios? ¿Y quién es Dios? Cristo. Él es justo, uno de sus atributos naturales, y mucho podemos,
morales, no natural, un atributo moral. Dios es justo. Él es el dador de la justicia porque Él es la justicia misma. Entonces yo voy a pensar entonces en los atributos de Dios. Dice, en esto pensar. No voy a pensar nada más en la justicia, en un solo atributo. Si yo estoy pensando junto con mis hermanos acerca de los atributos de Dios, yo voy a pensar en todos. Omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, equidad, amor, misericordia, bondad, santidad, eterno. Estas son las cosas o las cualidades en las cuales yo debo de estar pensando. Piensa en el verdadero. ¿Quién es? Cristo. Piensa en lo respetable. ¿Quién es respetable? Cristo. Piensa en los atributos que Él tiene. ¿Cuáles? No, nada más su justicia, no, todos. Si como cristianos nos enfocamos en estas cuestiones, no va a haber disensión o problemas dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque estamos pensando lo mismo. Otra cosa, puro. Otra vez, ¿quién es puro? Todo lo justo, todo lo puro. Muchísimos versículos nos hablan acerca de la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Como cordero sin mancha y sin contaminación. Dice otro versículo, tentado en todo, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo es totalmente puro. No hay nada más puro fuera de Él. En esto pensad. Dice también, todo lo amable. Pues, eso implica todo lo admirable, todo lo amable. Una mejor traducción sería admirable. Alguien digno de contemplar, de admirar. Grato de contemplar. Yo contemplo a Cristo. Él es grato para mí contemplar. Y la verdad es que no hay nada en este mundo que es para mí grato de contemplar. Salvo mi esposa, que se me hace hermosa. Yo a ella, yo la puedo ver y contemplarla y se me cae la baba. Y la contemplo y la veo y la amo. ¿Sí? Pero fuera de mi esposa, y eso es en mi carne, pero fuera de mi esposa, no hay nada en este mundo que realmente sea grato para mí contemplar. El mismo apóstol Juan y Pedro, ellos dijeron lo mismo. Ellos dijeron lo que vieron nuestros ojos, lo que contemplamos, lo que tocaron nuestras manos, lo que palpamos tocante al verbo de vida. Pablo y Pedro y Juan y todos que caminaron, bueno, Pablo no caminó los 3 años, pero los otros sí. Y ellos dijeron, contemplamos su rostro. Lo vimos, estuvimos palpándolo, porque es admirable, porque es grato de contemplar y lo único digno de contemplar. Digo, en cuestiones humanas, ustedes, a mí me gustan me gusta ver arte. Me gusta ver el trabajo fino de las personas. ¿Sí? Admiro ese tipo de cosas. Yo puedo escuchar una buena sonata, puedo escuchar, no sé, un concierto de Vivaldi, ver una obra de arte en pintura y dices, wow,
qué bonito está eso, qué bonito, qué bien hecho. Y lo puedo estudiar, pero últimamente son cosas de este mundo. Son cosas que están limitadas en cuanto a lo que yo puedo contemplarlo. Pero la persona de mi Señor Dios es ilimitado, lo puedo ver y contemplar y seguir viéndolo para siempre y admirarme de Él. Seamos de una misma mente, pensemos en lo verdadero, Cristo, pensemos en lo respetable, Cristo, pensemos en la justicia, Cristo, en los otros atributos de Cristo, pensemos en lo puro, Cristo, pensemos en lo amable, en lo grato de contemplar, Cristo. Pensemos en lo que es de buen nombre, es decir, de buen testimonio. Cristo. Es bueno que todos los cristianos tengamos buen testimonio. Es claro en la Biblia que debemos de tener un buen testimonio, como Cristo lo tuvo. Pero realmente, si yo me preocupo en el buen testimonio de Cristo para ser más como Él es cada día, el Espíritu Santo me va a trabajar en mi vida para que yo sea más como Cristo es. Y por lo tanto yo voy a ser de buen testimonio. Pero mi trabajo realmente no es tanto preocuparme por mí y contemplarme a mí y lo que yo hago o no hago, sino voy a ver a Cristo, a lo verdadero, a lo puro, a lo justo, a todo lo demás de sus atributos, al que es digno de ser contemplado. Y el Espíritu cambiará mi vida para que yo tenga también ese buen testimonio o buen nombre que Cristo tuvo. Por eso nos llamamos cristianos. Cristos pequeños es la idea de esa palabra. Cristos pequeños. Reflejamos la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con nuestras vidas. Como Él fue de buen testimonio, si yo lo estudio a Él y contemplo a su rostro y contemplo su persona, el Espíritu Santo me va a dar a mí buen testimonio también. Siguiente, dice, piensa en todo lo que es digno de alabanza. Pues eso es fácil. ¿Quién es digno de alabanza? Cristo Jesús. Nadie más es digno de ser alabado. Nadie más es digno de ser alabado. Nadie más es digno de que se doble tu rodilla ante nadie más que la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me gustó el testimonio que dio el hermano Bazán cuando le pidió matrimonio a la hermana. El hermano Bazán dice que él tenía el anillo en su bolsa y él fue en su bolsillo y él iba a ir a proponerle matrimonio a la hermana Diana y él le dijo a Diana, no me voy a hincar. Tú no eres digna de que me hinque ante ti. Imagínense proponerle matrimonio así a una mujer. Tú no eres digna de que yo me arrodille ante ti. La única persona que es digno es Dios, mi Señor. ¿Quieres ser mi esposa? Y así le dijo. Pero esa es la realidad. ¿Quién es digno de ser alabado? Dios y mi Señor Jesucristo. Nadie más es digno a que se le doble la rodilla más que a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Entonces, piensa en esto. El asunto es este. Evodia y Síntique no estaban de un mismo pensar. No estaban pensando en Cristo, obviamente. No estaban pensando en la persona de Cristo Jesús y por lo tanto no había paz en la iglesia, no había paz en la congregación, había choques, había problemas uno con el otro porque no estaban poniendo su atención ni pensando en la persona de Cristo Jesús. Estaban pensando en todo menos Cristo.
Si tú estás pensando en el Señor, no vas a tener tiempo de estar pensando en otras cosas. La mente realmente puede ser ociosa. Y el ocio no lleva a nada bueno. Si yo estoy pensando y me doy tiempo de pensar en otras cosas, que no sea la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo, que no sea lo verdadero, lo justo, lo responsable, lo puro, lo amable, lo digno de alabanza, si no estoy pensando en Él, esto va a causar problemas en mi mente. Como congregación debemos de pensar en lo mismo. ¿Qué es ese mismo sentir? ¿Qué es ese mismo pensar? La persona de Cristo Jesús. Si tú tienes problemas con un hermano o hermana en la iglesia, y hay disensión, y hay pleitos, y no hay paz, lo más seguro es que no están pensando en Cristo. Están pensando en todo lo demás, menos en Cristo. Versículo 9. Ya lo leímos. Pero básicamente Pablo les está diciendo que lo usen a él como ejemplo. Es lo mismo que dijo en el capítulo 2, versículo 17. En el 2:17 les dijo, sed imitadores de mí. Aquí en el 9 les está diciendo, lo que aprendiste, recibiste, oíste y vistes en mí, esto haced. Dice, yo lo hago, yo pienso en Cristo y es lo que pienso y nada más hablo de Él y es lo único que hago. Y Cristo, 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 Cristo y es lo único que... Y esto yo lo he vivido y yo se los he enseñado a ustedes, por ejemplo. Entonces ustedes sean imitadores de mí como yo de Cristo y háganlo de esta manera. No porque me imiten a mí, sino porque realmente están imitando a Cristo mismo. Porque de Él lo hemos aprendido, de Él lo escuchamos y por Él lo hacemos. Muy bien. Entonces, Él les dice básicamente, ¿quieren experimentar paz dentro de la iglesia local? Piensen en esto. Versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces Dios pone mis pensamientos en Cristo Jesús. Y esto dice, me trae paz que sobrepasa todas las cosas. Una paz que sobrepasa mi propio entendimiento. ¿Cómo es posible que yo entro a la iglesia y hay una paz tremenda? Y salgo de la iglesia y me voy a mi casa y tengo una paz tremenda. Porque Dios guarda mis pensamientos en la persona de Cristo Jesús. Si yo no pienso de esta manera y usted no piensa de esta manera, vamos a tener problemas internos en la congregación y no habrá paz. ¿Quieres tener paz? Piensa en esto, en Cristo. Medita en su persona. Muy bien, ahora sí. Vámonos a los versículos 10 al 19, cambiamos aquí de tema. Disculpen que así quedó, simplemente la semana pasada no alcancé a terminar. Pero los versículos 10 al 19, hermanos, realmente son hermosos. Y como ya lo mencioné en la introducción, es la sección que siempre es utilizada por misiones. Estamos en nuestro mes de misiones, entonces quedó como anillo al dedo. Ok, vamos a ver los versículos 10 al 19 rápidamente, le voy a dar lectura. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Muy interesante el versículo 10. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en mi cuenta.
Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muy bien, porque ya expliqué los versículos 8 y 9, nos queda poquito tiempo, pero nos vamos a ir rápido con esto, creo que lo vamos a poder comprender. No necesitas ser un genio para poder entender estos versículos. Entonces ahí va, el versículo 10. Los filipenses una y otra vez habían mandado ayuda económica a Pablo. De hecho, eso lo dice el versículo 16, que una y otra vez ellos enviaban dinero. Otra vez el 16, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Entonces estamos hablando de lana, estamos hablando de dinero, estamos hablando de plata. Y Pablo está diciendo, ¿saben qué? Ustedes los filipenses una y otra vez me mandaban dinero desde Tesalónica. De hecho, no solamente desde Tesalónica, dice desde el principio. Cuando yo comencé, eso dice el versículo 15. El versículo 15 dice que desde el inicio de la predicación, es decir, del ministerio de Pablo, los filipos enviaban billullos. Bueno, tenían monedas, no había billetes todavía. Pero enviaban dinero una y otra vez, ayuda económica a Pablo. Pero vemos que el versículo 10 nos dice que ellos revivieron el cuidado de él. Es decir, que había pasado cierto tiempo en donde los hermanos de Filipos no podían enviar el dinero. De hecho, él mismo lo dice en el versículo 10, dice claramente, dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En otras palabras, no es que no querían enviarle dinero, es que no podían. Ellos mismos estaban en asuntos económicos severos y no podían ellos enviarle dinero a Pablo, y por lo tanto tuvieron ellos que hacer una pausa en poder dar. Pero finalmente revivieron el compromiso que tenían con él y le volvieron a mandar. Esto a mí me ha pasado, siendo misionero aquí en México, a mí me ha pasado. Ha habido iglesias que me apoyan en Estados Unidos, que son iglesias pequeñas. Incluso tengo iglesias que son más chicas que la nuestra, iglesias pequeñitas que me ayudan económicamente a mí y a mi familia para subsistir aquí como misioneros en México. Iglesias pequeñas. Y yo tengo que comprender que esas iglesias tienen hermanos igual que nosotros. Y muchas veces hay carencia, no hay trabajo, algunos hermanos quedan desempleados de momento a momento, y esto causa que esa iglesia que me manda dinero, que me ayuda económicamente, que ellos digan, es que no podemos ni siquiera pagarle a nuestro pastor. ¿Cómo vamos entonces a enviar dinero a misiones cuando nuestro propio pastor está sufriendo? Ok, vamos a tener entonces que hacer una pausa. Ya no le vamos a enviar ayuda al hermano Jerry, pero tenemos un compromiso con él y vamos a volver a revivir ese compromiso cuando podamos. Entonces los misioneros pasamos por eso a menudo, y hay iglesias que han retomado ese compromiso para con sus misioneros, y pasa 1 año, 2 años y medio se recuperan, y 3 años y vuelven a darse, y dices, órale, pues gloria a Dios, porque Dios les proveyó a esa iglesia para que ellos puedan continuar con este compromiso aquí en México. Entonces, esta fue la misma situación que estaba pasando Pablo. La iglesia de Filipos no pudo, hicieron una pausa y posteriormente revivieron la situación económica o la ayuda. Ahora, una de las cosas es, como misioneros nosotros yo no puedo hablarle a las iglesias allá que me apoyan y exigirles, a ver, mándenme el cheque. Yo no puedo hacer eso. Las iglesias me dan por amor, ellos no están obligados para conmigo. Su compromiso es para con Dios. No tienen la obligación y yo no puedo exigirles. Por amor me envían y me sostienen.
Yo tengo que comprender que si una iglesia deja de apoyarme económicamente, muy posiblemente es porque ellos están pasando por un tiempo difícil, y ahí mi trabajo es orar por ellos, para que Dios supla las necesidades de esa congregación. Pero no les voy a exigir, mándenme billetes ya, ¿no? Así, uno tras otro. No. Ok. Entonces vemos esta ayuda misionera. Versículos 11 y 12. Dice, aquí en estos versículos Pablo les está diciendo, miren, no piensen que me estoy quejando. No piensen que me estoy quejando, no me estoy quejando a causa de la carencia de fondos. No me estoy quejando. Dice, él quería que ellos supiesen, observen lo que dice el versículo, que él aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. Aprendió. En otras palabras, no fue algo natural para él padecer económicamente. Y creo que para ninguno de nosotros es natural. Todos comemos. Pasar hambre es difícil. Pero aprendemos, cuando es necesario, a padecer carencia. Y es lo que dijo él, dice, he aprendido. Y realmente creo que él aprendió lo que es carencia por algo que Dios le dijo anteriormente. Dios le dijo, y fue por otra razón, pero Dios le dijo, bástate mi gracia. Creo que esas palabras retumbaron en la vida y el corazón de Pablo. Pablo, en aquella ocasión, cuando Dios le dijo, bástate mi gracia, él estaba exigiéndole, Señor Dios, quita este problema que tengo, quítame este aguijón en la carne. Y dice 3 veces, él se lo pidió a Dios, y Dios le dijo, no te voy a quitar ese aguijón en la carne, bástate mi gracia. En cuestión económica, o en cualquier situación de nuestra vida, creo que realmente debemos de poner énfasis ahí. Oye, Dios no tiene por qué darme economía. Dios no tiene por qué darme riqueza. Dios no tiene por qué darme abundancia de cosas materiales. Si me lo da, gloria a Dios y bendito sea su nombre y gracias, Señor. Pero si no lo hace, ¿sabes qué? Gloria a Dios y bendito sea tu nombre y gracias, Señor. Porque me has extendido tu gracia. Y yo tengo que aprender empíricamente a depender 100% de ti. De hecho, por eso a los misioneros se les llama ocasionalmente misioneros de fe. ¿Por qué misioneros de fe? Porque igual como puedo ir al cajero y puedo ver mi saldo y dice el saldo, ¿sabes qué? Las iglesias te apoyaron con 30,000, 40,000 pesos este mes. Como también puedo ir al cajero y ver el saldo y decir, este mes las iglesias te dieron absolutamente casi nada, y terminas como con 5,000 pesos para el mes. ¿Y ahora qué hago? Pones tu fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo y Él hará que salgas de esa situación ese mes. Y yo tengo fe en que Él lo hará. Y Él suplirá todas mis necesidades en gloria. Y eso es lo que dice más adelante. Versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, si me llega a mi cuenta un mes como misionero 30,000 pesos, wow. Y si llega a mi cuenta como misionero el próximo mes después de ese 3,000, 5,000, digo, ay, ¿cómo lo va a hacer? Por fe. Un misionero no tiene un sueldo que dice quincenal, quincena tras quincena, tras quincena, tras quincena. Mira, parejito, vas a tener, mira, tu chequecito de tantos miles de pesos quincenal,
Y aparte, prestaciones de gobierno. Y aparte, ¿no? Pues todo esto, y vales de despensa, y que sabe qué, y que... Un misionero no tiene eso. Un misionero no tiene, la mayoría de las veces, ni siquiera seguro social. No tiene seguridad social, por lo tanto, no hay crédito Infonavit, por lo tanto, no hay jubilación, por lo tanto, no hay ni siquiera gastos médicos. La mayoría de los pastores, la mayoría de los misioneros no tienen seguridad social. Y no tienen un salario cada 15 días que saben que cuentan con esa lana. No lo hay. Y un misionero, por lo tanto, tiene que ser misionero de fe. Yo no tengo seguridad social. ¿Sabían eso? La mayoría de los misioneros y pastores no lo tienen. Somos misioneros, pastores de fe. Y por lo tanto, nos aprendemos a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Yo no tengo vales de despensa. Perdón. Muy bien, ahora el versículo 13. El gran favorito de todos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando de dinero. Pero los cristianos lo quieren emplear a todo. En cualquier situación lo quieren emplear. Ahora, subjetivamente es cierto, yo lo puedo aplicar a cualquier área de mi vida. Porque Dios está conmigo y Dios está morando en mí. Y por lo tanto yo sé que puedo. Pero en realidad está mal empleado el versículo. El versículo habla de cuestiones económicas. ¿Sí? No es acá de que vean el cerro grandísimo y digan, voy a subir al cerro. Yo puedo subir al cerro porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No? O se les descompone el vehículo y dicen, ay, pues no tengo para el mecánico, pero abres el cofre y dice, yo puedo arreglar este problema aunque no sé nada de mecánica porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O quieres subirte a la azotea de tu casa para arreglar la mufa porque no le puedes pagar un eléctrico y dices, no sé nada de esto, pero yo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya se sube el mono y se queda pegado. ¿Ok? Y luego dices, pero no que podías porque Cristo te fortalece. Y luego se enojan. O no le quieren pagar al albañil porque es muy carero. Y quieren hacer el muro ellos mismos. Y luego ven el muro y les queda así. Y así. Y luego dicen, no que podías, que Cristo te fortalece. Puedo, ahí está el muro. ¿Sí? Entonces lo quieren aplicar a todo. Pero en realidad este versículo no es así. Este versículo está hablando de cuestiones financieras. Está hablando de cuestiones económicas. ¿Por qué? Yo puedo en Cristo que me fortalece, porque la realidad, lo que ese versículo debe de estar diciendo, y eso es lo que mucha gente no piensa, la gente no está comprendiendo que esto quiere decir todo lo que está dentro de la voluntad de Dios. Para mí, eso puedo hacer. Eso es lo que significa el versículo. Todo lo puedo hacer que está dentro de la voluntad de Dios para mí. Ahí sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo porque es la voluntad de Dios para mi vida. En otras palabras, si Dios me tiene sin un peso, estoy en esa situación y puedo porque es la voluntad de Dios que así esté.
Pero dicen los de la prosperidad, si estás pobre, entonces estás mal. Pues observemos lo que dice el versículo 12 de aquí de Filipenses capítulo 4. Pablo dice, tengo o no tengo, pero es por voluntad de Dios. Una cosa que quiero decirles es que la falta de algo no necesariamente es señal de la ausencia del favor de Dios. Y la abundancia no es necesariamente señal de la aprobación de Dios. Otra vez, si no tienes, no es porque Dios no te favorece. Y si tienes, no significa necesariamente que Dios te favorece. Si no tienes, es por voluntad de Dios. Y si tienes, es por voluntad de Dios. Y si esa es la voluntad de Dios, yo puedo vivir dentro de la voluntad de Dios. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque estoy dentro de su voluntad. A eso se refiere Filipenses 4:13. No es así de que, se descompuso la lavadora. Pues no sé nada de eso, pero le entro, que al cabo Dios está conmigo. Y quema toda la instalación eléctrica de la casa. No, que Dios está contigo, compa. Ese versículo tiene que ver con la voluntad de Dios en mi vida. Si estoy pasando por algo es porque Dios así lo manda y así lo quiso, y yo puedo porque a Él así lo quiso en mi vida. A eso se refiere Filipenses 4:13. Si no eres mecánico y se te descompuso el carro, no lo hagas. Ve y háblale a alguien que sí sepa. Ok. Muy bien, vamos a terminar. Versículo 14, 15, 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Gracias por mandarme ese dinero. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Este versículo fue tremendo para mí como misionero cuando yo estuve en deputación. Cuando yo estuve levantando sostén para poder venirme al campo misionero aquí a México y trabajar, ¿saben qué, hermanos? Yo hice deputación y sí, tuve sostén de algunas iglesias, pero hermanos, Itzen y yo visitamos cerca de 500 iglesias, donde presentamos el Evangelio, donde presentamos el ministerio, donde les dijimos, ¿quieren ustedes participar de este ministerio en México y apoyar este ministerio? De esas 500 iglesias, originalmente, cuando nos venimos, 27 me apoyaron. De las 500, 27 me apoyaron. ¿Okay? Para adquirir esas 500 originales, tuve que hacer miles de llamadas telefónicas. Entonces hablé miles de veces para que 500 iglesias me dieran entrada a su iglesia para presentar el ministerio aquí en México. Y de esas 500, 27 me apoyaron. No, hombre, y para conseguir esas 27, no, yo sentía que nunca iba a llegar ahí. Yo pensé que nunca iba a regresar a México. Que no iba a tener el suficiente fondo económico para regresar. Y dije, ya me quedé acá en el gringo, man. Pablo hizo lo mismo. Él fue de iglesia en iglesia en iglesia en iglesia. Dice, fui a varias iglesias. Y de todas, nada más me apoyó una. Cuando yo leí eso en Filipenses, cuando estaba en deputación, dije, no, ya no me voy a quejar. No me voy a quejar. Dios me ha dado esta cantidad de iglesias que me apoyan y ciertamente es mucho más que lo que Pablo tuvo. Entonces, no voy a decir nada, no me voy a quejar, me regreso a México. Y me vine a México con ese sostén. A través de los años hubo iglesias que han dejado de sostenernos, pero afortunadamente Dios envió a otras
que tomaran ese lugar de los que dejaron de apoyarnos. Para el hermano Víctor, que está a punto de ser diputación este próximo año, hermano Víctor, tú vas a ir a iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, y no te van a apoyar. ¿Sí? Y ten eso en mente. Y aquellas que sí te apoyan, dale gracias a Dios por aquellas iglesias que te van a decir: hermano, queremos ser copartícipes con usted en este ministerio al cual Dios te ha llamado. Tenga nuestra primera ofrenda para usted. Dale gracias a Dios, entendiendo y aprendiendo a contentarte cualquiera sea tu situación, sabiendo que si estás en esa situación es por voluntad de Dios. Esto es misiones. Pablo lo experimentó, así como los misioneros hasta el día de hoy lo han experimentado. Chava también ya pasó por eso. Él puede entonces ver estos versículos y comprender que la situación en la que me encuentro es por voluntad de Dios. Y bendito sea su nombre por ello. Vamos a terminar con el versículo 18 y 19. Bueno, 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Muchas personas piensan que el misionero que está en deputación, que está buscando sostén, está ahí de pediche, buscando dádivas. Y muchos misioneros se han sentido así. Yo he hablado con muchos misioneros que están en deputación y he hablado con ellos por teléfono y me dicen: ay, es que siento que soy un pediche. Y siento que estoy yendo a estas iglesias y pidiéndoles: ándale, por favor, dame de economía. Y yo les he dicho, y me dicen estos hermanos: es que yo no soy así, mi mamá y mi papá me enseñaron a trabajar para ganarme el dinero, trabajar en lo físico. ¿Cómo voy entonces a ir a la iglesia a hacer pediche? Y denme, por favor, porque necesito Y los misioneros mismos, muchos se sienten muy mal, porque sienten que están yendo precisamente a lo que dice Pablo, que están yendo a pedir dádivas. Y Pablo dice: no estoy pidiendo dádivas. Si les estoy pidiendo ayuda económica, es para que ustedes sean bendecidos, para que ustedes sean copartícipes y sean parte, tengan parte en el ministerio al cual Dios me ha llamado. Y eso es para ustedes bendición. Yo no vengo a pedirles dádivas. Yo estoy trabajando y ustedes pueden participar en esta inversión. Inviertan en almas. Inviertan en almas. Cuando nosotros damos dinero a los misioneros que tenemos, es para beneficio de esta iglesia local, porque estamos invirtiendo en almas. Y con un individuo que acepte a Cristo como su único y propio Salvador, todo eso que damos ha valido la pena, para honra y gloria de Dios. Esa es la inversión. Un alma. Un alma. Eso es todo. Ha valido la pena por un alma. Esa alma no tiene precio. Esto es de beneficio para la congregación. Por eso es que damos a misiones. Invertimos en almas. Entonces dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Entonces esto que ustedes enviaron, la verdad, Dios se agrada de él. Dios se agrada de ese sacrificio. Dios se agrada de esa ofrenda. Y para ellos verdaderamente era un sacrificio. Porque recuerden que en el mundo antiguo, especialmente durante los tiempos de Roma, 2/3 partes del mundo antiguo eran esclavos.
No tenían para dar. El hecho de poder dar era un verdadero sacrificio para ellos. El dar es un sacrificio. Recuerden, no damos de lo que nos sobra. Ellos no dieron de lo que les sobraba, no les sobraba, eran esclavos. Daban lo que tenían, no daban lo que les sobraba. Esto es a misiones. Y muchas personas no entienden, iglesias no comprenden ese concepto. Dan de las sobras. Nosotros no damos a misiones de lo que nos sobra. Debe de ser un sacrificio. Damos de lo que tenemos, no de lo que nos sobra. Muy diferente. Y este sacrificio es olor fragante a nuestro Señor Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces dice, es que yo estoy dando mucho, estoy dando de más, estoy dando... No puedes dar más de lo que Dios te da a ti. No puedes dar más de lo que Dios te da a ti. Tú da a misiones, y si tú crees que es que me va a faltar si yo doy, ya no voy a tener para el kilo de frijoles para la casa. No, dice, si tú das, es olor fragante, ese sacrificio. Y por lo tanto, dice, Dios te suplirá tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tú das a misiones, Dios se va te va a dar de su divina providencia. No puedes dar a Dios más de lo que Él te da a ti. ¿Sí? Dios va a suplir tus necesidades. Da a misiones. Da a misiones. Él te suplirá. Y ese es otro versículo también muy mal interpretado. No nada más como Filipenses 4:13, sino este también. Que la gente dice, que al cabo, mira, no hay que comer, no te preocupes, Dios suplirá. Y mi pregunta es, ¿pues estás dando a misiones? Pues no. Porque esta promesa es de acuerdo a misiones. Y la gente, es que Dios me va a suplir. Pues tú estás dando. No. Entonces la promesa no es para ti. Si es cierto, Dios suple mis necesidades en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿de qué está hablando? Vean el contexto. Está hablando de dar. Si tú no das a misiones, si tú no das a misioneros, entonces esto no es para contigo. Sí, Dios te dará de su divina providencia, sí, pero no es igual si tú estás dando por fe a misiones. No es lo mismo. Entonces les pido, no malinterpreten Filipenses 4:13 mal, de forma subjetiva, y no malinterpreten este tampoco. Ambos tienen que ver con la voluntad de Dios en cuestión a misiones y en cuestión a dar a misiones. No hay exceso de dar. Por último, vamos a terminar con el versículo 20. A Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Doxología. Ciertamente, bendito sea su nombre. La voluntad de Dios siempre se hace. Hágase tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra, y Él lo va a llevar a cabo. Te guste o no te guste, te ponga en carencia o te ponga en abundancia, la voluntad de Dios se está haciendo, y gloria a su nombre. Por último, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Pero ¿dónde estaba Él? Pues Él estaba en la cárcel. Okay, pero fíjense dónde estaba. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. Él estaba en Roma, en la cárcel, y aparentemente había personas de la casa del César que él había llevado a los pies de Cristo, implicando entonces que Pablo les está diciendo: lo que ustedes me han enviado rinde fruto. El fruto ha llegado hasta de la casa del César.
Su inversión en las almas ha llegado hasta la casa de César. Nosotros, los misioneros que hemos tenido en el pasado, los que tenemos hoy, nosotros no sabemos hasta dónde ha llegado la extensión del ministerio de ellos. Decimos, sí, ahí en Buenavista. Sí, con los de Libertad. Pero tú no sabes hasta dónde va a llegar. El Evangelio continúa y continúa y continúa y continúa. Y todo porque un misionero que se le dio fondos de una iglesia local fue y predicó. A partir de ahí, Dios hizo enteramente la obra. Dios hace toda la obra. Hay ganancia en la inversión de almas. Pero no me refiero a ganancia económica. Ganancia espiritual. Hermanos, esto es misiones. Y finalmente termina Pablo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Charis. Charis. Bueno, nos vamos a terminar en una oración. Espero que hayan aprendido un poquito más de cómo se manejan misiones y cuál es nuestro deber como iglesia local ante misiones. ¿Okay? Y el uso correcto de Filipenses 4:13 y Filipenses 4:19. Señor Padre, gracias te damos porque usted nos ha permitido estar hoy en su casa de oración, aprendiendo y glorificando su nombre. Gracias, Señor, por los misioneros que tenemos, por los misioneros que tendremos también en un futuro. Te pido, Señor, por los ministerios a los cuales usted los ha llamado, que usted, Señor, sabemos que la salvación es suya, la obra es suya, el ministerio es suyo, y nosotros simplemente somos instrumentos, Señor, para ser utilizados para su honra y su gloria. Le doy gracias por estos nuestros misioneros que han acudido al llamado ministerial. Gracias por nuestra iglesia local que apoya dentro de lo que tenemos, no dentro de lo que nos sobra, y es lo que damos nosotros a misiones. Gracias, Señor, por la ganancia que hay, por la ganancia de almas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.